Bueno, Sí, estamos de vuelta. aquí estamos ya, Bélgica Suárez, Yo quiero, antes de todas las llamadas Sí. que tú has recibido, saludar al ingeniero Mata, que dice, no pude ver el programa anoche, Sí. porque estaba haciendo una auditoría. Una sí, auditoría. estaba en una auditoría. Y a mí eso me dio como tanta pena. Su sitio de como trabajo. que es una cosa para él, como un ritual. Y uno se siente como Esa tan es satisfecho. la lealtad al programa, de esa sí, de lealtad, un sí. seguidor, Rafael Mata, un ingeniero Ok, que excelente. siempre sigue el programa. Fiel, Sí. fiel. Sí, fiel al programa. Qué bueno. Doctor, hay varias preguntas, pero yo Sí. quiero, antes de esa pregunta del público, incluso gracias en Puerto Rico a quienes le están dando seguimiento, que hacen una valoración también sobre las explicaciones que usted está dando. Pero yo quiero, antes de las preguntas de... La audiencia de ustedes es fenomenal. Cuando yo vine la otra vez, Sí. un fenómeno. Gracias este a programa, Dios. un bastión. Gracias a Muy Dios. bien. Mira, yo me engranojo, mira. Sí, sí. Doctor, mire, Vamos arriba. sí, a veces, bueno, no a veces, existe la creencia de que solamente el tema de los sentimientos, de las emociones, se dan en el ser humano, pero las investigaciones que han ido profundizándose y haciéndose, creo que van más allá. ¿Y por qué yo le pregunto? ¿Qué representa para usted, desde el punto de vista emocional, un perro que cuando muere su amo, su dueño, se echa al lado de la tumba y muere ahí porque deja de comer también? Yo he visto casos así. Hay una película muy hermosa y triste Exacto. de un famosísimo actor Ese- que el perro duró un año yendo al metro donde él era profesor. No, pero hay muchos casos. Y cada vez que él venía de la clase, el perro lo esperaba. Él murió, el perro lo esperaba. Es una cosa. Yo no recuerdo cómo se llama esa película, pero es muy vista, ha sido muy vista. Sí, hay muchos casos de perros que cuando llega su amo, un soldado, algo que muere, o un caballo con quien siempre lo montó y su dueño muere, también se sumerge en tristeza. Ese por un lado. Y por el otro, yo sé que usted conoce y vio la película de John Knox, Una mente brillante. Las alucinaciones, hablar con... que la gente lo ve hablando solo y él no le está hablando con alguien. Ese fenómeno. Usted no hable esas dos cosas antes de alguna pregunta del público. Yo no soy experto en veterinaria, pero sí discutiendo con un amigo veterinario, se describen casos de depresión en animales, ¿de acuerdo? Sobre todo en mascotas, que son los animales que se domestican y que tienen interacción y guardan relación con seres humanos, ¿de acuerdo? Pero no te puedo profundizar mucho de ese tema, aunque sí hay mucha evidencia y muchos estudios que señalan que sí existe. Pero yo, como nunca he tratado, qué sé yo, un perro, un gato con depresión, no quiero profundizarte mucho en esos temas, pero sí que se da porque se crean vínculos afectivos entre el ser humano y las mascotas. No, entonces, incluso yo he tenido casos de personas que complican un duelo por la muerte de una mascota. ¿Tú estás escuchando? Los duelos son normales hasta 6 meses. Luego de los 6 meses se entiende que clínicamente ya la persona debe de ir superando el fallecimiento. Superar no significa olvidar. ¿De acuerdo? Superar. O sea, tú te adaptas, tú sabes no que ya ese ser querido... acostumbrarse a vivir con el dolor. Con el dolor. Falleció, pero tienes que seguir adelantando. Y así mismo en humano, seres humanos he tenido casos incluso que he tenido que llegar a medicar. ¿De acuerdo? Y ha sido por personas que convivieron durante muchos años con mascotas. Bueno, pero si seguimos profundizando por ahí, el tiempo no nos va a dar. Vamos a hablar de ese tema después de la mascota. En mi casa murió un chau chau de una pareja que se divorció, amigos míos. Y el perro murió, me dejan el perro, de que cuidándolo hasta ver con quién se quedaba. De los dos, de Saidi, que murió, y el esposo. Y murió. Dejó de comer, murió. Pero volviendo al caso... Yo le pregunté de John Knox. Okay. Y las alucinaciones, bueno, esquizofrenia para... A ver, introducimos el programa con el diagnóstico mental madre más importante de los trastornos del estado del ánimo.
Por ahí incluimos, si el tiempo nos ayuda, dentro de los trastornos del ánimo, está el trastorno bipolar, que sería la depresión mayor. ¿De acuerdo? Es la madre. La bipolaridad Es un depresión. trastorno del estado del ánimo, pertenece al mismo grupo. ¿Sí? Sí. Entonces, me preguntas sobre la madre de los trastornos psicóticos, que es la esquizofrenia, con una diferencia en cuanto a la forma de presentación abismal. Mientras la OMS nos dice, datos del 2019, que ya hoy día Para que la gente sepa, podemos, Organización Mundial de la Salud. sí, que nosotros como país somos signatarios de ella, y los datos oficiales más aproximados, aunque con sus sesgos de por dónde anda el tema de las enfermedades en el mundo, tenemos que guiarnos de la Organización Mundial de la Salud. Se habla que son cerca de 300 millones de personas en el mundo que han tenido un episodio depresivo mayor, único o concomitante o persistente. Y de la esquizofrenia, que ahora vamos a detallar lo que son las alucinaciones auditivas, que es la que describe de John Nash, se habla que son alrededor de 24 millones de personas. ¿Por qué hago esta símil y una diferencia abismal de prácticamente 270 millones de personas? Porque la depresión constituye la principal causa de discapacidad en el mundo actualmente, superando a los accidentes de tránsito y a las enfermedades crónicas no contagiosas, como la hipertensión y la diabetes. O sea que si hay muchos hipertensos, hay muchos diabéticos y hay muchos accidentes, la depresión en cuanto a la discapacidad, que es la pérdida de horas de trabajo, la pérdida, ausentismo laboral, pérdida de academia, pérdida de estudios, pérdida de vida, es la principal causa de discapacidad en el mundo. ¿De acuerdo? ¿Tú sabes cuál es la número 10? Que por eso establezco la comparación. Y apenas son 24 millones de personas, uno de cada 300 según la OMS. Es la esquizofrenia y nada más son 24. ¿Qué quiero significar con esto? Que el impacto a la salud mental y física de una persona que padece de esquizofrenia es muy potente, es muy tendente a la cronicidad y a la gravedad. Porque estamos hablando que depresión es uno, y te estoy diciendo que son más de 300 millones de personas que la padecen. La esquizofrenia rondan por 24 millones, pero esos 24 millones rinden como si fueran más de 200, por el impacto que genera un brote psicótico en el individuo. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, el primer goal que te mencionaré, se debuta más temprano que en el trastorno depresivo mayor. El individuo con esquizofrenia debuta, los varones, entre 16 y 18 años. Por lo general, hay casos que debutan antes, un poquito después. Y en las mujeres, de 18 a 20, 22 años promedio. Para hablar de lo que es una alucinación, tenemos que definir primero qué es eso. Una alucinación se define como una alteración de la percepción sin objeto. Por ejemplo, yo le digo a usted mañana que detrás de usted, en vez de la escenografía del programa, yo le digo a usted que hay un árbol ahí y que yo estoy viendo un árbol. Y hasta le digo que el árbol que estoy viendo es de limoncillo. Y ustedes me dirán, Lenín, pero ahí no hay ningún árbol. Ahí lo que hay parte de la escenografía del programa. Y yo convencido le digo a ustedes que detrás de eso hay un árbol. Eso es una alucinación. Mi percepción está alterada y no hay objeto, no hay estímulo, porque no hay un árbol detrás de ti. Entonces, diferencio de la ilusión, que es que yo te dijera que la escenografía, que de esa mampara está saliendo una rama parecida a las ramas de las matas de chinola.
Tú me dices, no, Lenín, ahí son una especie de edificios, como luces que se intentaron hacer en la escenografía que está detrás de mí. O sea, yo reconozco que está la escenografía, hay un estímulo, pero no la percibo de la mejor manera. Entonces vamos a partir de eso. La alucinación es una alteración de lo que percibo, pero no tengo estímulo. Entonces las alucinaciones van a ser de diferentes tipos. Visuales, como el ejemplo que acabo de poner del árbol. Digo que hay un árbol detrás de ti, pero no hay ningún árbol. No existe. En la realidad. Solamente no, en la realidad. Sí. Solamente está La imaginación en mi suya. cerebro. Sí. ¿De acuerdo? Existen alucinaciones ápticas o táctiles que yo le digo a ustedes, como he tenido caso, que por aquí yo tengo la mano llena de arañas o llenas de yo he visto cucarachas eso en películas. o Sí, de sí. mosquitos. Sí. Y tú me miras, me No dices, no, tengo Lenín, tú no nada. tienes nada ahí. Y yo que sí, y me Ay, doy a la sí, eso es mano. terrible. O me vivo lavando porque percibo que hay eso, pero no hay hormigas ni ningún insecto encima de mí. Entonces ahora me concentro en la más importante por cuestiones de tiempo. Hay muchas más. La voz. Están las alucinaciones auditivas, Las voces son terribles. que son el principal tipo de alucinación que se ve en psiquiatría. Entonces no es más que la presencia de voces que ordenan, comandan, se burlan de la persona que las padece. Por ejemplo, en la alucinación auditiva son ajenas al yo, son duras, son contrarias al yo. Por ejemplo, nunca un paciente nos llega con una alucinación donde la alucinación te dice, wow, doña Bélgica, mata a fulano. no, eso sí, escucha la parte positiva, nunca le dicen, doña Bélgica, pero usted sí está elegante, usted sí está hermosa. La alucinación auditiva nunca te dice, mañana, tú eres un comunicador excelente. ¿Qué te dicen las voces? Las alucinaciones auditivas en psiquiatría. Tú no sirves, mata o mátate, mira, haz esto o haz aquello, mira, no le diga al doctor lo que tú te sientes, no te bebes esa pastilla, tú no sirves para nada. Siempre son ajenas, negativas para el yo. Nunca las alucinaciones vienen con una connotación positiva. Si fuera por connotación positiva, los pacientes no fueran a la consulta. Claro que no. Porque esa voz te está estimulando. Esa voz te dice, dale para adelante, tira para adelante. Triunfa. La exploramos a través del examen psicopatológico. Psicopatología significa el estudio de la patología de la enfermedad mental a través de lo que sería la símil del examen físico. Por ejemplo, usted va a un cirujano por un dolor abdominal que usted espera que el cirujano lo acueste y que le revise el abdomen. Como diríamos en buen dominicano, que lo cucuten bien, que lo chequeen, que le pongan el aparato, que le hagan una sonografía. El psiquiatra no tiene que ponerte la mano. Pero a través del examen psicopatológico, yo puedo explorar ese síntoma que tú tienes como alucinaciones. Y uno de los enfoques es que muchas veces, y hay diferencia, para que la gente no se nos confunda, que todos nosotros en algún momento hablamos con nosotros mismos. Sí. Yo ahora me puedo decir... Hablar solo, usted dice. Sí. Yo hablo solo cada rato. Con nosotros, contigo Pero mismo. según los psicólogos, eso es bueno. Sí. Porque uno tiene cosas dentro. Pero tú la tienes dentro. Y entonces... La alucinación auditiva viene de afuera. Hablar solo, ¿qué significa eso? De acuerdo. Pues yo hablo solo cada rato. Bien, como expresión psicopatológica se llama soliloquio. Pero hablar solo y tú estar consciente que estás hablando contigo mismo es normal. Lo patológico es que tú entiendas que estás hablando con la voz Con que tú alguien. estás escuchando. Exacto. Pero que esa persona no exista. Entonces ahí entra un síntoma psicótico que se llama soliloquio. Por ahí mismo entra también lo que es la risa inmotivada. Esa persona está solita, aislado por allá y tú lo ves riéndose solo. Fulano, ¿y de qué tú te De ríes? repente, sí. Ah,
una risa incluso a veces hasta sardónica, y la persona entonces te dice que de lo que está hablando con la voz, que muchas veces hasta le da características, los pacientes le ponen nombre, la identifican como voces de hombre, voces de mujer. Ay, sí. Son voces burlonas y que por lo general no discriminan en los horarios. Y cuando son muy atacantes, es mucho pesar, mucho mal vivir para la persona, porque está sufriendo, porque es algo que tú no quieres, tú no hayas cómo pagarlo y que está todo el día ordenándote cosas negativas. Ay, Dios mío. O diciéndote Es el cosas que sufre, feas. ¿cuál? Es esquizofrenia. El esquizofrenia. No, partiendo de la alucinación auditiva. Hay como medicamentos para eso. Y se le quita. Antipsicóticos, bien llamados antagonistas dopaminérgicos, que se teoriza, que se hipotetiza desde el punto de vista neurobiológico, que hay una alteración a nivel de corteza prefrontal. Por ahí adentro hay una zona que se llama mesocortical, otra que se llama mesolímbica, que se dice que en esas dos estructuras es donde se dan las alucinaciones auditivas por una aumento es mucho, más activación de dopamina. Entonces hay mucha dopamina. Recordamos que ahorita hablamos de baja serotonina en la depresión. Entonces se teoriza que en la esquizofrenia entonces hay dopamina de más. Entonces ese exceso de dopamina pudiera provocar la alucinación auditiva en la esquizofrenia. Por otra parte, se habla de otro neurotransmisor que se llama glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, activador del sistema nervioso central, y que es estudiado también en otras patologías. Pero en esquizofrenia, una modulación, una alteración de este neurotransmisor glutamato pudiera explicar la presencia de voces que escuchan las personas. Entonces, ¿cómo actúan los antagonistas dopaminérgicos o antipsicóticos? Bueno, frenando esa hiperactividad dopaminérgica, disminuyendo a nivel de las vías mesocorticales y mesolímbicas que están dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra cabeza, la mucha dopamina que está circulando. Entonces, a medida, y se establece esa relación bidireccional que disminuye la presencia de dopamina, se entiende que van a disminuir o a desaparecer las alucinaciones auditivas dentro de la esquizofrenia. Me quedé ahí. Pero no es el único síntoma presente en la esquizofrenia. Eso iba a decir que no es el único síntoma. Y no todos los que sufren de esquizofrenia escuchan voces. No necesariamente, no. ¿Y cuáles son los demás síntomas? Los demás síntomas. Existe, para quedarme en la línea de síntomas positivos, cuando los manuales diagnósticos nos hablan de síntomas positivos, no es porque positivo sea bueno, sino positivo de productividad. Porque en esquizofrenia hay síntomas negativos que lo hablo más adelante. Sigo en la línea de síntomas positivos. Entonces, entran los delirios, que es el otro síntoma. ¿Qué son los delirios? Para describirlo, son ideas falsas, fijas e irrebatibles a la argumentación lógica. ¿Ves, Rica? Usted ve ese camarógrafo que vino ahorita a ponerme este micrófono. Eso no es ningún micrófono, es un chip que él me instaló para cuando yo salga de este programa, él controlarme. Y él decirme cuándo yo voy a comer y cuándo que yo voy a dormir. Y yo agarro y en un brote psicótico me saco el aparato de micrófono y lo extrayo. Y lo rompo porque es un aparato que tú mandaste a que me lo pusiera para controlarme. Para controlar mi pensamiento, puedo decirte, para controlar cuando yo voy a orinar, para controlar cuando voy a tener sexo, para controlar cuando voy a comer de acuerdo a la idea que me surja. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué usted me responde? Lenín, pero eso es absurdo. Mira, ese aparato es una pila
que permite que se active el micrófono para que tú puedas hablar y el público escucharte. Ese es el argumento lógico. ¿Y por qué me ponen el micrófono aquí? Pero independientemente de, yo no entiendo razones. Fija, falsa la idea e irrebatible la argumentación lógica. Tú me argumentas con lógica y yo sigo sin entender. Yo digo, no, tú estás combinada con él. Porque ustedes quieren controlarme los dos a través de este aparato. Yo creo o a través del celular. Antes se utilizaba mucho. Que vamos a seguir en otro programa. ¿Ya terminamos? Lo bipolar, porque la gente también quiere preguntar. Muy bien, vamos muy bien. a volver, porque es que entonces, sale corto el programa. Por los síntomas negativos, para concluir entonces, negativos de no productividad. Entonces, ¿qué pasa? Ese paciente con esquizofrenia, o por un lado muchas alucinaciones auditivas, mal pasándola, o por otro lado con muchas ideas extrañas, negativas, porque las ideas no nunca son de bien, son ideas de daño, me quieren hacer daño, son ideas de que me están persiguiendo, son ideas de que me controlan, ideas de pasividad. Entonces los negativos sería la bulia, que sería la desproporción de esa persona que no tiene una voluntad de nada. ¿Qué pasa con el paciente esquizofrénico? Sentado en un mueble en la casa. ¿Y qué tú vas a hacer, muchacho? Nada. Nada. No hay incentivo. ¿Qué plan tú tienes? ¿Qué de vida? Se te comporta como si fuera una depresión. Pero realmente, esa persona imbuida... Y son agresivos a veces. Sí, imbuida de acuerdo a la idea que tenga. Porque, por ejemplo, si fue como el ejemplo que utilicé de que el micrófono es para controlarme, y usted me dice, quédate con ese micrófono que estamos haciendo el programa, viene un lío. entonces ahí viene la agresividad porque yo no entiendo de lógica. O de acuerdo a lo que me digan las voces. Porque si las voces me dicen que soy presidente de la República, bueno, pues está bien. Yo no tengo por qué darle golpe a nadie. Hasta que me lleven la contraria. Pero si las voces lo que me dicen es, dale a aquel que te está mirando de frente, porque ese tiene un plan en tu contra y la voz me está ordenando, entonces yo voy y lo agredo. Y pueden estudiar, si llevan su tratamiento. Si por ejemplo, llevan el tratamiento normal. Son altamente funcionales y muy inteligentes. Porque por lo general alcanza cuando debuta un nivel cognitivo premórbido, muchos lo alcanzan muy bueno. Antes se hablaban de subtipos de esquizofrenia. Existían los paranoides, esquizofrenia befrénica, indiferenciada, esquizofrenia simple. Ya no existe. Ya se habla de un espectro psicótico. Un espectro es como una sombra. Y tú sabes que es una esquizofrenia, un grupo de esquizofrenias. Se llamaba que la paranoide, que es aquella que siempre se presenta con ideas de daño, con delirios de persecución y demás, tenían un alto funcionamiento normal. ¿Qué es lo que se busca? Darle su pastilla, darle su antipsicótico, que si la alucinación desapareció, aunque tenga la condición, puede desarrollar su vida normal. Yo tuve un ingeniero, paciente, que ese tipo diseña ascensores, puertas eléctricas, de esas que se utilizan en el metro, con perdón. Empezó Doña Bélgica, con en el trabajo, el jefe y compañía le tenían un plan y querían hacerle un daño, y que él escuchaba 567 legiones de ángeles que le hablaban. Fue muy fuerte, y el tipo tuvo que salir del trabajo. Nos fajamos con él, y fue tan buen empleado que recobró su empleo. Oye, lo estaban esperando. Un ingeniero. Bueno. Doctor, lamentablemente, ya Se usted acabó. lo dijo, lo que es esto es un lío, la dictadura del tiempo en la Del televisión. tiempo. La serotonina la dejaremos para la próxima participación suya. Y la bipolaridad, pero ya que hay incluso mucha usted habló Que son bipolares, hay mucha gente. Sí. Vamos a tratarlo en otra ocasión. Vamos a hablar exclusivamente de la bipolaridad tipo 1 y tipo 2. Sí. Claro que sí. Exactamente. Entonces, tenemos pendiente, siempre habrá temas pendientes cuando... Siempre, Y siempre. más la salud mental, que está muy en Por boga eso, ahora, muy activa. exactamente. Muchas Pero, gracias, doctor Lenín. lamentablemente. Muy bien. Lenín. Invítame a mi padre en la psiquiatría, el doctor Valdés. Fausto Valdés, un Oye, me científico de la compromete psiquiatría. a Sí, claro que traerlo- sí. a Yo sé de traerlo eso aquí. por mi hijo, él es el Un médico profesor. de Samuel, mi hijo. Ok, no él nos es da el excelente. Se compromete ¿Qué a traer al doctor
Sí, que nos ayude. Voy a hacer todo lo posible. Ayúdenos ahí. Sí. Gracias, Lenín, Encantado. doctor psiquiatra. Lenín Núñez Gil. Hacemos una pausa y volvemos.